Circuitos acoplados magnéticamente. Estos se obtienen debido al flujo magnético que hay entre dos inductancias, es decir, cuando en una impedancia se produce un campo magnético, este flujo pasa a través de la otra inductancia. En esta otra se va a producir una fuerza electromotriz debido al flujo que la acaba de atravesar, cumpliendo así con lo que es la ley de Faraday. Esta dice que el voltaje que se le induce a un circuito que se encuentra cerrado es directamente proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo magnético en el tiempo, el cual puede pasar a través de cualquier superficie teniendo como límite el mismo circuito. Inductancia. En su forma más básica, la inductancia es un parámetro que permite relacionar la corriente que circula en un circuito con un campo magnético. Si este parámetro relaciona la propia corriente con el campo, se habla de que la inductancia es propia o una autoinductancia, en la que la corriente establece que un campo magnético genera un flujo en cada espira de la bobina. Si la inductancia relaciona la corriente que circula por un circuito, debido a la presencia de un campo magnético por otro circuito, se habla de una inductancia mutua. Ahora se presenta un ejemplo. En este hay que hallar la corriente I3 cuando omega es igual a 2. Para esto usamos el EBK, teniendo en la malla 1 menos 100 con 0 grados más J omega 5 y 1 menos I2 más 6 y 1 menos I3 más, vamos a continuarlo por aquí abajito, J omega 3 por I2, todo esto igual a 0. Para nuestra malla 2 tenemos 4I2 más J omega 4 por I2 más J omega 6, todo esto multiplicando a I2 menos I3 más J omega 5, todo esto multiplicando a I2 menos I1. Continuamos igual por aquí atrás. J omega de 3 y 1 más J omega de 2 y 3 igual a 0. Y teniendo como nuestra última malla, nuestra malla 3, 5 y 3 más 6 y 3 menos y 1 más J omega 6, todo esto multiplicando a I3 menos I2 más J omega I2 igual a 0. Ok, en esta, el último término, como por ejemplo J omega 3 igual a 2, es la fuerza electromotriz debido a la inductancia mutua, igualmente en cada una de las últimas. Esto procede ya que a la otra que se le indujo es igual a 0. Y es positivo debido a que la intensidad por ambas mallas entra por un punto y sale por otro punto. Ahora, aplicando un poco de álgebra, obtenemos nuestras primeras 3 ecuaciones. Ahora procedemos a resolver I3. Para esto lo resolvemos con un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Una vez obtenido esto, pasamos a reemplazar omega con igual a 2, teniendo esto como resultado, y finalmente hallamos la magnitud y su ángulo, quedando así que la corriente 3 con omega igual a 2 nos va a dar 1,29 con un ángulo de 112,61 amperes. Ahora vamos a hablarles sobre los transformadores. ¿Qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje de un circuito eléctrico de corriente alterna, porque no existen transformadores de corriente directa, manteniendo una misma potencia. También puede usarse para aislar eléctricamente un circuito. Está compuesto de dos embobinados independientes en un núcleo de aire o material electromagnético. Como podemos observar, esta es la simbología de un transformador. Continuamos con el funcionamiento de un transformador.
Para conocer el principio de funcionamiento de un transformador, primero debemos conocer sus partes, las cuales son tres. La primera es el devanado primario, que es este que se encuentra aquí. El devanado primario se conecta a la fuente de energía y es el que va a transportar la corriente alterna desde la línea de suministro. Este puede ser un devanado de bajo o de alto voltaje. Todo depende de la aplicación de nuestro transformador. El siguiente elemento es el núcleo, que es este que vemos aquí. El núcleo es donde se van a enrollar los devanados y donde se va a producir el flujo magnético alterno. Generalmente están constituidos por una serie de láminas aisladas eléctricamente para poder disminuir las corrientes parásitas o las pérdidas. Seguidamente se encuentra el devanado secundario, que es este que se encuentra acá, el cual suministra energía a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz o voltaje por el cambio de magnetismo en el núcleo, al cual rodea. Puede ser un devanado de bajo o de alto voltaje. Al igual que el primer devanado, depende de la aplicación de nuestro transformador. Ahora bien, el principio de funcionamiento de un transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. Se aplica un voltaje de corriente alterna al devanado primario, lo cual va a generar en este un campo magnético. Este va a ser nuestro voltaje primario y este va a ser el campo magnético generado, que va a pasar por todo nuestro núcleo y va a llegar a nuestro devanado secundario. Al ser un campo magnético variable debido a que la corriente es alterna, se va a generar en el devanado secundario una fuerza electromotriz. Este voltaje, creado por la fuerza electromotriz, va a depender de tres factores. El primero, la cantidad de vueltas de nuestro devanado primario. El segundo, la cantidad de vueltas de nuestro devanado secundario. Y el tercero es el voltaje aplicado al devanado primario. Cabe destacar que existen diferentes tipos y formas para clasificar estos transformadores, tanto como por su funcionalidad, ya sea de potencia, de comunicaciones o media, por sus aplicaciones como reductor de voltaje, de aislamiento o de impedancia, entre otros tipos de clasificación. Ahora vamos a hablar de los transformadores ideales. Se considera un transformador ideal aquel en el que no hay ningún tipo de pérdida y en la práctica no es realizable, pero es muy útil para poder comprender el funcionamiento de los transformadores reales. En un transformador ideal, debido a la inducción electromagnética, las tensiones en los devanados son proporcionales a la variación del flujo magnético que las atraviesa y al número de espiras del devanado, puesto que en el acoplamiento magnético de los devanados se considera perfecto o ideal. Se deduce que la relación entre las tensiones es proporcional a la relación entre el número de espiras de los devanados de este modo. Vp, que es nuestro voltaje principal, sobre el voltaje secundario, es igual al número de espiras del devanado principal sobre el número de espiras del devanado secundario. Y esto es proporcional al voltaje de salida o el voltaje secundario igual a el número de espiras secundarias sobre el número de espiras primarias por el voltaje primario. Por otra parte, se denomina la relación de transformación de tensiones entre el primario y el secundario. También se puede expresar en función del número de espiras de los devanados, de la siguiente forma. Esta relación de transformación va a ser igual al voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario, igual a el número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Del mismo modo, al no considerarse ningún tipo de pérdidas, la potencia de entrada en el primario es igual a la potencia de salida en el secundario. Esto se expresa que la tensión del primario por la corriente del primario va a ser igual al voltaje en el secundario por la corriente del secundario. Finalmente, algunas aplicaciones de un transformador podrían ser las siguientes. Regulador de voltaje. Este puede verse fácilmente en sus hogares para dar protección sobre los voltajes. También en una máquina de soldadura, pues el transformador reduce el nivel de voltaje y aumenta la corriente en el proceso de soldadura. Finalmente, otra aplicación podría ser la rectificación que encontramos en los cargadores de nuestros celulares.